Miren qué genialidad. Esta es la casita de un pajarito que estaba construyéndola. Yo la recogí del suelo. Y cuando uno la observa de cerca, verdaderamente no se puede creer lo que puede hacer un pajarito. Y estas cosas se encuentran no en la ciudad, sino en el campo. Estas cosas se encuentran al aire libre. La construcción de su casita por un pájaro. La construcción de una casa por una... Estamos en la costa de la provincia de Santa Fe. A lo largo de la Ruta 1, la zona denominada de la costa, tiene una impronta personal, tiene una impronta muy particular. En este caso tiene que ver con lo que significa trabajar el hábitat, hacer la casa. Y estamos en la casa de una chica joven, de una arquitecta, que dejó la ciudad, dejó el cemento, las casas de una ciudad y decidió venir a vivirse a la zona de la costa. Carolina Lazzarini es una joven arquitecta que está radicada aquí en Arroyo Leyes y se está dedicando a algo muy particular, que tiene que ver con la construcción del hábitat, con la construcción de una casa y que tiene que ver con esa identidad propia que tiene la costa. Caro, ¿por qué te viniste a vivir a la costa? Buscando oxígeno, buscando aire puro, buscando naturaleza, una alternativa para que los niños crezcan en contacto con toda la bendición que tenemos a nuestro alrededor, río, arena, tierra. ¿Y aquí te surgió la idea de empezar a construir casas de barro? Sí, en verdad, casi que por casualidad, en un congreso al que yo fui interesada en conservación de patrimonio, en Tucumán, hace unos 2 años, me anoticié de que el barro no solo se utilizaba para rescatar edificios antiguos, sino que también esa técnica seguía aplicándose a diseños modernos, a casas contemporáneas. Por supuesto que en Tucumán, con otra realidad, con otro clima. A partir de eso es que me contacto con Fernando y Federico, 2 amigos de Comodoro, que eran a su vez alumnos de Jorge Belanco, que estaba desarrollando justamente toda una investigación y un redescubrimiento de las técnicas de construcción natural. Y a partir de un video de Jorge Belanco empezamos a trabajar, hicimos un taller, una experimentación, siempre desde el lugar de... como sin expectativas, como un juego, ¿viste cómo juegan los niños a ver qué sale? Y si se cae, ¿viste? Todos te decían, ¿y si se derrite? ¿Y si se derrite? Se derrite. Mientras tanto, somos felices jugando a esto. La mini streamer. Entonces empezamos haciendo un taller, como para sacarnos ese miedo. ¿Todas las arcillas sirven? ¿Todas las tierras son iguales? ¿Qué pasa si llueve? Hicimos un taller y con un grupo de amigos que tenían las mismas inquietudes. Es más, ellos ya venían antes, ya en un camino de búsqueda de volver a la fuente, volver a la tierra. Con ellos hicimos un primer taller. Había acá un quinchito, que es esa casa chiquitita que ahora ya se ve terminada. Y bueno, hicimos una experiencia de probar las distintas técnicas, de probar la quincha, de hacer unos adobes y la experiencia fue maravillosa, maravillosa. Así que tuvo su continuidad, tuvo después como un recontacto con la zona. Fue siempre un paso a paso, ¿no? De traer esta técnica del sur, del Bolsón, de Fernando Salvador, que era de Comodoro Rivadavia, a de pronto decir, chau, pero si así son los ranchitos de los isleros. ¿Cómo no nos dimos cuenta que tenemos Callastá a media hora? Con unas ruinas que tienen como 500 años y parecíamos, viste, tontos admirándonos de la resistencia del barro. Como que ahí hubo un capítulo de la historia que nos faltó.
Bueno, en Santa Fe también se hacían las tapias de barros, incluso han quedado construcciones importantes donde se puede observar que antiguamente eran hechas de barro. Ejemplos maravillosos. ¿Quién no ha ido alguna vez o entraron al convento de San Francisco, fueron a una misa a las 4 de la tarde? ¿Qué sensación tenés cuando entras al convento? ¡Qué frío que hace acá adentro! Es maravilloso. Bueno, por ahí vamos, ¿ves? Buscando qué está pasando en ese ambiente. ¿Qué es lo que nosotros perdimos en el proceso de la historia y del avance que nos daba en su momento tan buenas condiciones de nivel de vida, de calidad de vida, que ahora no podemos vivir sin un aire acondicionado? ¿Qué nos pasó, no? Está a la vista. Detrás de las casas de barro hay toda una filosofía de vida también. Sí, o sea, nosotros no vamos a construir en barro solo por una cuestión económica, que es un buen detalle. A ver, contame también, bueno, primero explícame la parte filosófica. Claro, es como que vos me digas, mira, me hice vegetariano porque la carne aumentó. Es extraño que eso ocurra. Generalmente uno tiene una búsqueda que pasa más por la conciencia, de retornar a la fuente, de vivir más plenamente el momento, de ser consciente de qué consumís, qué estás comiendo, de ser consciente dónde habitan tus hijos, qué materiales están rodeando el desarrollo de tus hijos. Hay muchos materiales dentro de la construcción moderna que a veces afectan la salud de los chicos. Entonces hay que estar atento a ese detalle. No se puede creer, no, perdóname, pero la verdad que el canto de los pájaros con la fuerza que cantan. Porque quieren salir. Te tapaban a vos. Bueno, de eso se trata, estar presente. A veces en la vorágine cotidiana ni nos damos cuenta que cantan los pajaritos. Entonces, al estar presente significa eso. El barro nos permite participar en el proceso constructivo. Estar creando los ámbitos donde se van a desarrollar nuestras actividades cotidianas. Entonces, generamos una autoconstrucción con la familia, con nuestros amigos, solidaria, donde mi vecino se involucra en lo que me pasa. Mirá, la monona, que es verdad, está embarazada, hay que construir un cuartito. Y vamos entre los amigos que ya nos hicimos nuestras casas de barro, que conocemos la técnica y que somos felices, y le hacemos el cuartito a la monona. Y el día de mañana será el tincho, que tiene otro, o lo que sea. Se genera una cuestión solidaria, de comunidad. Ahora, yendo a la praxis, las casas de barro son, en la actualidad, son duraderas, son más económicas, no se derriten con la lluvia, es decir, ¿cuáles son las ventajas y cuáles pueden ser las desventajas? Claro, el barro es el material más noble para la construcción. De hecho, no tengo acá las cifras y los porcentajes, pero más del 50% vive en casas de barro aún actualmente. ¿Por qué? Porque es un material que se adapta a distintas condiciones climáticas. Tiene la posibilidad de aislarse térmicamente, colocándole elementos como la paja en la mezcla, que hacen como una cámara de aire que la aísla de las temperaturas del exterior, pero al mismo tiempo tiene otra propiedad que se llama inercia térmica, que significa que va a conservar las condiciones de temperatura del ambiente. Entonces, si sumamos esas dos ventajas, podemos tener una pared al oeste que nos va a aislar del calor y al mismo tiempo una capa de inercia térmica que va a conservar del frío, por ejemplo, de la noche, y mantiene condiciones estables de temperatura, y con un ventilador en 40, 50 grados de temperatura. Tiene permanencia en el tiempo, no se destruye, no se cae, el agua no lo afecta. El barro es barro, o sea, si nosotros lo tenemos a la intemperie, yo ahí estoy haciendo una experiencia de cuánto tiempo dura una pared expuesta a la lluvia, que la podemos mostrar después, y tiene 2 años esta pared, y si bien tenía el fino, con aceite de lino, sí, se va erosionando.
Por eso nosotros le echamos manos a las galerías, que encima es óptimo para nuestro clima. Una galería, un buen alero, se adecúa a las condiciones bioenergéticas y climáticas de nuestra zona. Protege las paredes de barro. Claro, ese sería el principio. Y si no, bueno, siempre se le puede echar mano un revoque a la cal, como el convento de San Francisco, que si bien está hecho en tapia, tiene luego un revoque con cierto nivel de porosidad para que el barro respire, porque ahí viene la segunda propiedad buenísima que tiene el barro, que es la de conservarse siempre, conserva siempre ambientes secos. Por eso dice que son buenas para las personas que tienen problemas respiratorios o pulmonares, porque el barro tiene vida, entonces va a estar absorbiendo la humedad del ambiente y liberándola cuando se seca. Entonces nosotros tenemos que facilitarle también ese proceso a la pared. Entonces nunca le vamos a poner un cemento o un impermeabilizante, porque el barro pierde sus propiedades de cohesión y se arruina. Entonces nosotros con nuestros revoques, si bien nos protegemos de la humedad, vamos a permitirle ese proceso de que se seca y se humedece, se seca y se humedece. Se supone que son más baratas las casas de barro. Sí, evidentemente sí, desde el momento en que nosotros con una camionada de barro y una camionada de arena podemos cerrar tranquilamente, no sé, 4x5, por ejemplo, utilizando un sistema como la quincha, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí, evidentemente es mucho más económico. Otra cosa que me llamó la atención, que solamente lo vi muchas casas en Suecia, y acá no, y sí lo veo en tu casita que estás haciendo ahí, es el techo de pasto, digamos, con yuyo, con planta, con pasto arriba en el techo. Claro, ahí vamos de nuevo a la calidad del ámbito, ¿no? Del ambiente. Estamos obteniendo muy buena aislación térmica, ¿Qué nos ocurre con las cubiertas? Si no tienen el mismo factor de transmitancia térmica, no sé cómo, si no se comportan térmicamente de la misma manera que el muro, la ganancia térmica o el puente térmico va a venir desde la chapa o desde el techo. Entonces ahí vamos con la experimentación de cómo conservar esta temperatura óptima dentro de los hogares. Y el techo verde es, además de ser económico, ¿qué hay bajo de techo verdadero, digamos, abajo de la tierra? Hay una estructura de madera, que puede ser desarmando pallets o con machimbre de 1 pulgada o con tablas de 1 pulgada. Es una estructura para que tengan una idea similar a la que va a sostener una teja. O sea, armamos una estructura cada 50 centímetros, la que hace de viga, similar a, porque inclusive en peso estamos en los 400, 500 kilos el metro cuadrado, mojado el barro. Entonces sobre ese machimbre hay el gallo. Está buenísimo, me encantan los pájaros, el gallo, faltan los perros que lo tenemos ahí en la gatera. Ya van a venir. Bueno, entonces sobre ese machimbre va una capa de cartón, que es una protección también, una aislación y térmica también, un nylon de 200 micrones y tierra y pasto. Y siembra, nosotros habíamos sembrado lino y cosechamos lino para la primavera pasada y las casas empiezan a comportarse como el entorno, entonces se genera como una mimetización con el paisaje. Ahora, ¿qué pasó aquí en Arroyo Leyes? Que de pronto empezaron a venirse todos para acá y todos se metieron a construir casas de barro. Y pasó eso que hablábamos, del cambio de conciencia, de poder tener una elección con respecto a cómo quiero vivir la vida. Quiero estar enloquecido, corriendo con horarios, o quiero respirar.
o quiero saber qué como y tengo gallinas y los huevos y los productos de mi huerta y estamos más presentes y vemos crecer a nuestros hijos, y eso de la conciencia, eso de bajarse de la locura, y sobre todo saber que es posible, saber que hay chicos, hay parejas de chicos que en un año se han construido hermosísimas casas, que han tenido sus hijos en esas casas, que son felices, y sobre todo que accedieron a una vivienda. Siempre yo hablo desde nuestro estudio, que es nuestro trabajo, que es fomentar la autoconstrucción, ¿no? Iba a preguntar, como la cuestión social que implica la vivienda de barro, ¿cómo está ligado? Uno de la vivienda de barro llega conociendo los pros y los contras. Vos al principio me preguntabas qué pasa con la lluvia. Bueno, si le agarra una lluvia con ventisca, se va a lavar la pared, y si está expuesta, sí, se va a lavar. ¿Eso qué significa? ¿Que se va a caer? No, significa que el otro día agarras un baldecito, haces barbito y lo arreglas. Entonces, las casas suponen un mantenimiento, suponen, no es para enloquecerse, pero no se va a caer, no se va a dañar. ¿La cuestión de los bichos? No, eso, nosotros les hacemos revoques finos a las casas de arcilla, pero que sellan absolutamente todas las grietas que pueda tener la pared. Hacemos pinturas naturales también con arcilla, y una casa de barro terminada, bien terminada, yo te aseguro que si no la picás no te das cuenta que es de barro. Tiene un nivel de terminación con las instalaciones embutidas que es ahora, perfecta. Otra de las ventajas que veo en las casas de barro es que la forma que vos le vas a dar. Hay que ser medio artista también para hacerla, ¿no? No, hay que ser lógico. Belanco, este personaje que yo admiro tanto, que es este constructor, en un ejemplo tomaba una hoja de papel y pretendía tener la derecha, ¿viste? De las dos puntas la pretendía tener parada, y obviamente la hoja de papel se tumbaba. Cuando la curvaba, la hoja de papel se sostenía, autoportante. Un muro, o sea, nosotros cuando hacemos tapiales le tenemos que ir haciendo siempre cada 3 metros, por ejemplo, un pilar, ¿no? Para que se sostenga. Si nosotros vamos doblando ese muro de una manera sinuosa, se autosostiene. Entonces, la forma fluye paralelamente a la optimización del recurso, ¿entendés? Y a la ingeniería. Es como que todo encuentra su equilibrio en el barro. Las formas son curvas. Eso desde el Feng Shui es óptimo por la energía. Desde la economía, y nosotros nos ahorramos esto de los pilares, porque el muro se va sosteniendo solo. Desde la estética podemos generar formas que salen de formas orgánicas, que salen de lo estructurado, del cubo, del cuadrado. El arte, la plástica. ¿Pueden decir que son ecológicas las casas de barro también? Sí, 100% ecológicas. Aún desde el punto de vista del reciclaje. Nosotros utilizamos a veces aberturas antiguas, reciclamos materiales permanentemente, en un entrepiso restos de alfombra que a lo mejor una casa que las comercializa las tira. Bueno, nosotros las pegamos haciendo estilo Mondrian, figuras en los pisos, y quedan hermosísimos. Es siempre estar atento al recurso y optimizarlo y darle vida. Caro, en un momento yo te decía que el barro para mí tiene una directa relación también con el aspecto social, con la cosa social, y veo los chicos que están trabajando aquí y seguramente son de la zona de la costa. Bueno, eso fue parte de la magia de este proceso de experimentación y de descubrimiento. Como te contaba al principio, nosotros estas técnicas las trajimos de un video de Jorge Belanco del sur, del Bolsón. Y de pronto es como que se nos fueron cayendo los velos y vimos que esas casitas, que el enchorizado, que la enramada, eran las técnicas propias de nuestra zona. Que ahí había como una dicotomía nuestra. Estábamos trayendo personas de Comodoro Rivadavia para que enseñen una técnica que nuestros vecinos pescadores tenían en la isla. Entonces se hizo un puente mágico donde los que reaprendimos
fuimos nosotros, o sea, contactándonos con nuestros vecinos. Fíjate que eso es el desconocimiento de nuestra identidad, ¿no? El desconocer nuestras propias cosas, nuestra propia historia, nuestra propia identidad. Tal cual, o un creernos la propaganda de otros, o sea, que no, desde el cuento de los 3 chanchitos, la casita que resistía era la de ladrillo y cemento, entonces eso desde la más tierna infancia te va quedando adentro, y era por lo menos mentira que la casita se volaba con un soplido, la casita de barro se volaba, y se generó un puente entre nuestros vecinos pescadores y la gente de la costa, los quincheros, donde hubo un intercambio maravilloso. Ellos tenían la técnica más simple y más pura para enseñarnos a nosotros, y nosotros podíamos ofrecerles de pronto un nivel de terminación, porque ellos en sus ranchitos, vamos a decirlo sin miedo, en los ranchitos que ellos hacían, siempre te hablan de los fresquitos que estaban, de los secos que eran en el interior, pero el tema de la vinchuca siempre es un reparo, ¿viste? Y nosotros, al darle los revoques finos, al hacerle terminaciones más prolijas, superamos, o sea, ese fue nuestro intercambio, ese fue nuestro aporte. Bueno, mirá, entonces así como nosotros aprendimos de ellos a cortar adobes, a lograr a traer la arcilla del río, las primeras veces yo compraba una camionada de tierra de Santa Fe. Tenías el río acá. Y tenía el río acá, entonces era muy gracioso, era como, me sentía todo el tiempo una tonta de no haber visto lo que tenía en mis narices. Entonces la primera camionada, me acuerdo, Ángel Boscarino, nos la mandó para el taller. Yo decía, sí, pero qué complicación buscar una camionada tan lejos. Y claro, cuando me conecté con la gente de la zona, me decían, no, por la calle 86, no sabés la arcilla que hay. Y fue esa simbiosis y esa unión maravillosa, esa integración, que realmente permitió que la técnica se optimice cada vez más. Entonces nosotros a ellos le aportamos todo lo que es terminaciones, los revoques finos. ¿Y sabes qué le aportamos, Jorge? Las ganas de tener una casa de barro, porque todo lo que era construcción de barro había quedado como teñido de miseria, de precariedad, de postergación, era como una cosa fea de la historia. Y cuando ellos empezaron a ver cómo quedaban las casas, cuando empezaron a ver las posibilidades plásticas, acá todos somos artistas, cada uno según sus inquietudes va a diseñar un dragón, una iguana, juega con la arcilla y la modela con sus manos. La tierra ya estaba preparada para esta siembra, había jóvenes desde todo punto de vista. Sí, era el momento, como siempre ocurre, era el momento para que esto suceda. Y de pronto recuperar hasta turísticamente. O sea, nosotros éramos así originalmente, éramos de barro, éramos de litoral, de tierra, de arena, de arcilla. Es lo que nos es propio, por eso nos resuena en el alma. en mi piel.